The changes this week on tariff plans will help ease the impact on tariffs for automakers, suppliers, and consumers. Because of relief, it gives us the opportunity, depending on how competitors act this summer, to add more production. You know, they're significant enough that, you know, because we have such a high percentage of local-made vehicles and our competitors don't, that these relief could result in extra jobs. The question is whether we would shift our supply chain because of tariffs. The answer is that we make 80% in the U.S. El gigante automotriz Ford ha anunciado este martes la suspensión completa de su producción en todas sus plantas ubicadas en Estados Unidos, una medida que ha sacudido profundamente el sector industrial y la economía nacional. La decisión, justificada por la compañía debido a problemas críticos en la cadena de suministro y un impacto directo por la crisis comercial en la frontera con Canadá, llega en un momento delicado para la manufactura estadounidense, afectada por interrupciones constantes y tensiones geopolíticas. Según fuentes internas de Ford, esta paralización, que se extenderá al menos por un mes, implica el cierre temporal de todas las líneas de ensamblaje, incluyendo sus plantas en Michigan, Kentucky y Missouri, y amenaza con dejar a decenas de miles de trabajadores sin actividad, con el riesgo de que algunos sean suspendidos o incluso despedidos si la situación se prolonga. La compañía enfrenta un colapso sin precedentes en la llegada de componentes clave provenientes de proveedores canadienses, quienes han tenido que reducir drásticamente sus envíos por el bloqueo fronterizo impuesto por Ottawa. En Washington, la reacción no se ha hecho esperar. Fuentes cercanas al presidente Donald Trump han revelado que la noticia de la suspensión total tomó al mandatario completamente por sorpresa. En un tono visiblemente frustrado, Trump expresó a sus asesores que no puede creer que Ford haya llegado a ese extremo sin consultar antes con la Casa Blanca, y que considera esta crisis como una prueba más de las fallas en la política comercial previa y la incapacidad de negociar adecuadamente con Canadá. El presidente ha convocado de urgencia a una reunión con el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro y altos ejecutivos de la industria automotriz para evaluar las consecuencias económicas y diseñar un plan de respuesta que permita reactivar la producción lo antes posible. Sin embargo, según fuentes internas, Trump insiste en que las reglas deben cambiar y que ya es hora de que los fabricantes estadounidenses busquen proveedores nacionales o en países con acuerdos más favorables. Mientras tanto, los líderes sindicales han condenado con dureza la medida de Ford, calificándola como un golpe devastador para las familias trabajadoras y un reflejo del desprecio de la administración por los empleos industriales. En declaraciones públicas, el presidente del sindicato United Auto Workers, UAW, instó al gobierno a tomar medidas urgentes para proteger la manufactura estadounidense y garantizar que no se pierdan más empleos por disputas políticas. La interrupción en la producción también ha generado un efecto dominó en sectores relacionados, incluyendo la industria de autopartes, la logística y el comercio minorista. Proveedores de autopartes en estados como Ohio e Indiana han reportado una caída abrupta en sus órdenes, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de miles de pequeñas y medianas empresas que dependen directamente del flujo constante de producción de Ford. El mercado bursátil reaccionó con alarma. Las acciones de Ford cayeron más de un 15% en las primeras horas tras el anuncio, mientras que otras automotrices, como General Motors y Stellantis, también sufrieron pérdidas significativas ante el temor de que la crisis pueda extenderse a todo el sector. Analistas financieros advierten que una paralización prolongada podría impactar gravemente el crecimiento económico del segundo trimestre, afectando no solo el empleo, sino también la confianza del consumidor. En el plano internacional, la noticia ha encendido las alarmas en Canadá, que ve como una de sus industrias más integradas con la estadounidense está siendo afectada por las tensiones políticas y comerciales. El gobierno canadiense ha reiterado su disposición a dialogar para resolver la crisis fronteriza y ha señalado que la suspensión de producción en Ford es una consecuencia directa de decisiones unilaterales y proteccionistas de Estados Unidos. Por su parte, varios expertos en comercio internacional y economía han señalado que la actual crisis expone la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globalizadas y la necesidad de replantear estrategias de producción y abastecimiento. La dependencia mutua entre Estados Unidos y Canadá, especialmente en sectores tan interconectados como el automotriz, muestra cómo cualquier alteración en las relaciones bilaterales puede tener repercusiones devastadoras en la economía real. Mientras Ford evalúa sus próximas acciones, la incertidumbre reina en la industria y entre los trabajadores. Las conversaciones entre la Casa Blanca, la empresa y los sindicatos serán determinantes para definir si esta suspensión podrá revertirse en el corto plazo o si el sector automotriz estadounidense deberá afrontar un ajuste mayor y prolongado. Este episodio llega en medio de un clima político tenso, donde la administración Trump se enfrenta a críticas tanto internas como externas por su manejo de la política comercial y las relaciones internacionales.
La respuesta del presidente y su equipo en los próximos días marcará la pauta para el futuro inmediato de la manufactura y el empleo en Estados Unidos, con un país que observa preocupado cómo se desenvuelve esta crisis de proporciones inesperadas. La presión sobre la administración Trump se intensifica a medida que la paralización de Ford comienza a resonar en múltiples frentes. En el Congreso, legisladores de ambos partidos han expresado su alarma y preocupación por las repercusiones económicas y sociales de esta medida. Algunos republicanos critican la falta de una estrategia clara para proteger la industria automotriz, mientras que demócratas llaman a una intervención federal más agresiva para garantizar la estabilidad del sector y la protección de los empleos. Paralelamente, en las redes sociales y medios digitales, los trabajadores de Ford y sus familias comparten relatos desgarradores sobre la incertidumbre y el miedo ante la suspensión de la producción. Muchos señalan que esta crisis llega en un momento especialmente delicado, cuando muchas familias aún se recuperan de los impactos económicos derivados de la pandemia y de años de deslocalización industrial. El impacto no se limita al sector automotriz. El efecto dominó ya ha comenzado a afectar a la industria siderúrgica, especialmente a productores de acero en Pensilvania y Alabama, quienes dependen en gran medida de la demanda generada por las automotrices. La reducción de órdenes ha provocado la suspensión temporal de algunos turnos y amenaza con recortes de empleo si la situación persiste. Desde la Casa Blanca, fuentes cercanas a Trump revelan que el presidente está considerando medidas de emergencia que incluyen incentivos fiscales para que empresas automotrices diversifiquen sus cadenas de suministro, así como posibles sanciones adicionales contra proveedores extranjeros que estén contribuyendo a la interrupción. También se evalúa la posibilidad de negociar un acuerdo rápido con Canadá que permita reabrir las rutas comerciales esenciales, pero hasta ahora las conversaciones oficiales no han mostrado avances concretos. Al mismo tiempo, la presión internacional sobre Estados Unidos aumenta. Países aliados y socios comerciales han expresado preocupación por la escalada y el impacto que puede tener en las cadenas globales de producción y comercio. Organizaciones como la Organización Mundial del Comercio han hecho un llamado a la calma y a resolver las disputas a través del diálogo y el respeto a los acuerdos internacionales vigentes. Dentro del círculo cercano de Ford, ejecutivos admiten que la empresa está explorando planes alternativos para mantener parte de la producción activa, incluyendo el traslado temporal de líneas de ensamblaje a plantas fuera de Estados Unidos, particularmente en México y otros países con cadenas de suministro menos vulnerables. Sin embargo, estos planes también enfrentan obstáculos, como la resistencia sindical y las complicaciones logísticas inherentes a la reubicación rápida. En la esfera política, el propio Trump ha intensificado sus declaraciones públicas, combinando críticas directas a Canadá con llamados a la industria para volver a hacer grande a América. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, afirmó que no podemos permitir que intereses extranjeros dictaminen el destino de nuestra manufactura ni que nuestros trabajadores paguen el precio de políticas fallidas. Estas palabras, si bien buscan transmitir un mensaje de fortaleza y compromiso con la industria nacional, también han generado controversia y debate sobre la eficacia de la administración para gestionar la crisis y evitar que la suspensión total de producción se convierta en una crisis prolongada y con efectos devastadores para el empleo y la economía. Mientras tanto, la comunidad financiera sigue muy de cerca cada movimiento, conscientes de que esta crisis podría ser un indicador temprano de problemas más profundos en la economía estadounidense. La volatilidad en los mercados permanece elevada, y los inversores están atentos a cualquier señal que indique el camino que tomará esta compleja situación. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el sector automotriz y la administración Trump se encuentran en una encrucijada crítica, con decisiones que podrían definir no solo el futuro inmediato de Ford y sus trabajadores, sino el rumbo económico de todo un país. Además, los sindicatos han comenzado a movilizarse con fuerza, exigiendo respuestas claras y compromisos firmes por parte de Ford y del gobierno federal. La United Auto Workers, UAW, sindicato que representa a miles de empleados en las plantas de Ford, ha convocado protestas y reuniones urgentes para evaluar la situación y presionar por un plan de contingencia que garantice la protección de los puestos de trabajo y beneficios laborales. Los líderes sindicales han acusado a la empresa de falta de transparencia y han advertido que de no recibir garantías podrían escalar las medidas de presión, incluyendo. En Washington, las cámaras empresariales y asociaciones industriales han intensificado sus llamados a la colaboración bipartidista y a la implementación de políticas que fortalezcan la resiliencia de la manufactura estadounidense. Algunos expertos sugieren que esta crisis podría ser una oportunidad para que el gobierno implemente un plan de modernización industrial, con inversiones en tecnología, automatización y capacitación laboral que permitan no solo recuperar la producción, sino posicionar a Estados Unidos a la vanguardia de la industria automotriz del futuro. Mientras tanto, en el terreno político, la figura de Donald Trump se mantiene en el centro de la atención mediática. Sus intervenciones,
a menudo contundentes y provocadoras, buscan canalizar el descontento popular hacia Canadá y otros actores externos, mientras promueve un mensaje de proteccionismo patriótico que apela a su base electoral. Sin embargo, críticos internos y externos advierten que esta estrategia podría agravar la crisis y aislar aún más a Estados Unidos en un contexto global cada vez más complejo y competitivo. En los próximos días, se espera que la administración Trump anuncie nuevas medidas y que continúe la ronda de negociaciones con Canadá y otros socios comerciales clave. La incertidumbre persiste, y el país entero observa con preocupación cómo evoluciona esta crisis que pone en jaque no solo a una de sus industrias emblemáticas, sino la estabilidad económica y social en un momento ya de por sí desafiante. Los informes recientes indican que la administración Trump también está evaluando la implementación de subsidios directos a las empresas automotrices afectadas, incluyendo a Ford, para mitigar el impacto económico inmediato y evitar un desplome masivo en el empleo. Sin embargo, esta opción genera un intenso debate dentro del gobierno y entre expertos económicos, quienes temen que estos subsidios puedan convertirse en un parche temporal sin abordar las causas estructurales que han llevado a la crisis. A nivel internacional, la situación de Ford ha provocado que proveedores estratégicos en países como Corea del Sur, Alemania y Japón revisen sus propias estrategias, dado que muchas de estas empresas dependen de la producción estadounidense para sostener sus niveles de ventas. La reducción abrupta en la demanda estadounidense amenaza con desestabilizar cadenas globales de suministros, creando un efecto dominó que podría extenderse en los próximos meses. En las comunidades donde Ford tiene plantas importantes, especialmente en estados como Michigan, Ohio y Kentucky, el impacto socioeconómico comienza a sentirse de manera palpable. Negocios locales, desde proveedores hasta servicios de alimentación y transporte, enfrentan una caída en la demanda que pone en riesgo su supervivencia. Líderes comunitarios han expresado su alarma ante la posibilidad de un deterioro económico que podría afectar a miles de familias y alterar la dinámica de ciudades enteras. La presión mediática sobre Trump se intensifica, y las críticas no solo vienen de sus opositores políticos, sino también de sectores industriales y medios especializados que cuestionan la efectividad de sus políticas y su capacidad para gestionar la crisis. Sin embargo, la administración sigue apostando por un discurso centrado en la defensa de la industria nacional, la crítica a la globalización desenfrenada y el llamado a fortalecer la soberanía económica. Al mismo tiempo, expertos en relaciones laborales advierten que esta crisis podría desencadenar un cambio significativo en la relación entre trabajadores, sindicatos y empresas. La posibilidad de que la automatización y la reubicación de líneas de producción aumenten tras esta paralización preocupa a quienes ven en estos movimientos un riesgo para la estabilidad del empleo a largo plazo. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si Ford logra superar este parón productivo sin daños irreversibles, y si la administración Trump puede articular una respuesta efectiva que no solo contenga la crisis, sino que también siente las bases para una recuperación sostenible y una reindustrialización adaptada a los desafíos del siglo XXI. Mientras tanto, en el corazón de la Casa Blanca, el equipo de Donald Trump intensifica las negociaciones con líderes del Congreso y ejecutivos de la industria automotriz para diseñar un plan integral que incluya incentivos fiscales, reducción de regulaciones y apoyo a la investigación y desarrollo en tecnologías limpias y vehículos eléctricos. Trump ha insistido en que este enfoque no solo debe preservar los empleos existentes, sino también posicionar a Estados Unidos como líder global en innovación automotriz frente a la competencia de China y Europa. No obstante, la oposición política sigue usando la crisis para cuestionar la gestión del presidente, acusándolo de haber debilitado las cadenas de suministro con políticas aislacionistas y de no haber preparado adecuadamente al país para enfrentar este tipo de contingencias. Algunos legisladores demócratas han propuesto además aumentar la inversión en infraestructuras y capacitación laboral para trabajadores desplazados, criticando la falta de un plan de largo plazo en la actual administración. Por otro lado, los consumidores estadounidenses han comenzado a mostrar señales de incertidumbre. Las ventas de vehículos nuevos han caído en los últimos meses, y ante la noticia del cese total de producción en Ford, se espera un aumento en la demanda de vehículos usados y un posible encarecimiento en el mercado secundario. Esta situación podría afectar también el acceso al crédito automotriz y alterar los patrones de consumo, impactando sectores conexos como seguros, financiamiento y mantenimiento vehicular. En las redes sociales y plataformas digitales, el debate se ha vuelto viral, con usuarios polarizados entre quienes respaldan el enfoque proteccionista de Trump y quienes critican la falta de una estrategia clara para proteger a trabajadores y consumidores. La narrativa pública está marcada por un sentimiento de crisis y un fuerte llamado a que los líderes políticos actúen con rapidez para evitar un daño irreversible. Al mismo tiempo, expertos en geopolítica alertan que esta paralización de Ford y la tensión comercial con Canadá podrían ser un preludio de un reajuste más amplio en las relaciones comerciales de Estados Unidos, con posibles repercusiones en acuerdos como el USMCA y en futuras negociaciones multilaterales.
La capacidad de Estados Unidos para mantener alianzas estratégicas y asegurar el flujo de bienes y servicios será puesta a prueba en un contexto global cada vez más competitivo y fragmentado. Mientras la producción sigue detenida y el país enfrenta un panorama incierto, la atención se centra en los próximos movimientos de la Casa Blanca, la respuesta de Ford y el impacto que esta crisis tendrá en la economía, la política y la sociedad estadounidense en los meses por venir. Además, la paralización de Ford ha generado un efecto dominó en los sectores relacionados con la movilidad y la manufactura avanzada. Empresas proveedoras de autopartes, muchas de ellas pequeñas y medianas, han empezado a reportar dificultades financieras, obligadas a recortar sus operaciones ante la falta de pedidos. Esto ha provocado una ola de despidos que se suma al creciente número de trabajadores afectados en las plantas principales. En el ámbito tecnológico, firmas dedicadas al desarrollo de vehículos autónomos y eléctricos han experimentado una ralentización en sus proyectos, al disminuir la inversión y la colaboración con fabricantes tradicionales. La incertidumbre sobre la estabilidad de la industria automotriz estadounidense ha retrasado lanzamientos y provocado cancelaciones de asociaciones estratégicas, tanto nacionales como internacionales. Algunos analistas económicos también destacan que esta crisis podría acelerar la transición hacia modelos de negocio alternativos en la movilidad, como el carsharing y el transporte eléctrico compartido, impulsados por las nuevas demandas de consumidores más conscientes del medio ambiente y la tecnología. Sin embargo, esta transformación no será sencilla ni inmediata, y el sector deberá adaptarse rápidamente para no quedar rezagado. La administración Trump, consciente de la complejidad del escenario, ha intensificado su retórica proteccionista y nacionalista, argumentando que Estados Unidos primero debe traducirse en un apoyo decidido a las industrias locales y una revisión de los tratados comerciales que, según el presidente, han perjudicado a la manufactura nacional. Este discurso ha encontrado eco en ciertos sectores laborales, aunque también ha generado preocupación en aquellos que temen que medidas demasiado rígidas puedan aislar aún más al país en un mundo globalizado. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención cómo esta crisis podría redefinir no solo el futuro de Ford y la industria automotriz estadounidense, sino también las dinámicas económicas globales. La estabilidad de los mercados internacionales, las relaciones comerciales y la cooperación tecnológica están en juego, y cualquier paso en falso podría desencadenar consecuencias de amplio alcance. La situación se mantiene en constante evolución, con cada nuevo anuncio y medida generando repercusiones en múltiples frentes. La complejidad y la magnitud del desafío obligan a todos los actores involucrados a actuar con rapidez, visión y responsabilidad para evitar que esta crisis se convierta en un punto de inflexión negativo para la economía estadounidense y su posición en el escenario mundial. Los expertos en economía laboral también advierten sobre un posible aumento en la conflictividad sindical. Varias ramas del sindicato United Auto Workers, UAW, han comenzado a organizar asambleas y protestas en varias ciudades clave, exigiendo garantías de empleo, mejores condiciones laborales y una respuesta clara por parte de Ford y del gobierno federal. Esta creciente tensión laboral podría complicar aún más la recuperación y añadir un nuevo nivel de incertidumbre a la ya delicada situación. En paralelo, algunos estados han comenzado a explorar programas de apoyo económico específicos para las regiones más afectadas, incluyendo ayudas directas a trabajadores, incentivos fiscales para pequeñas empresas y fondos para la reorientación profesional. Estas iniciativas, aunque necesarias, enfrentan limitaciones presupuestarias y demoran en implementarse, generando críticas de comunidades que sienten que la respuesta es insuficiente frente a la magnitud del problema. Desde el punto de vista político, la crisis ha abierto una brecha dentro del Partido Republicano, donde algunos legisladores moderados y representantes de distritos industriales presionan para adoptar medidas más flexibles y dialogar con sectores opositores. Mientras que figuras más alineadas con la línea dura de Trump defienden la continuidad de una política económica proteccionista sin concesiones. En el ámbito internacional, aliados históricos de Estados Unidos expresan preocupación por el impacto que esta crisis podría tener en la cooperación tecnológica y en la cadena global de suministro. Gobiernos de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur han emitido comunicados instando a Washington a buscar soluciones rápidas y evitar la escalada de tensiones que podría afectar la recuperación económica mundial tras años de incertidumbre generada por la pandemia y conflictos comerciales previos. Finalmente, el mercado de valores continúa reflejando la inestabilidad, con acciones de Ford y empresas relacionadas manteniéndose en niveles bajos, mientras que fondos de inversión y analistas financieros recomiendan cautela ante posibles fluctuaciones adicionales en los próximos meses. La volatilidad y el nerviosismo en los mercados evidencian que el impacto de la paralización va más allá de un problema sectorial y se proyecta como un desafío para toda la economía estadounidense. La paralización de Ford representa, sin duda, uno de los episodios más críticos en la historia reciente de la industria automotriz de Estados Unidos, cuyas repercusiones se extienden desde la economía local hasta la arena política y las relaciones internacionales.
El camino hacia la recuperación aún es incierto y dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas tanto en Detroit como en Washington. Además, la crisis en Ford ha puesto bajo el foco la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globalizadas, especialmente en sectores tan integrados como el automotriz. La dependencia de componentes provenientes de Asia y México, sumada a los obstáculos logísticos generados por la pandemia y las políticas proteccionistas recientes, ha demostrado ser un factor clave en la actual paralización. Esta realidad obliga a los fabricantes a replantear sus estrategias, explorando la relocalización de fábricas y la diversificación de proveedores para minimizar riesgos futuros. La situación también ha desencadenado un debate público sobre la necesidad de invertir en innovación tecnológica y sostenibilidad dentro de la industria. Mientras Ford intenta ajustarse a las demandas de una transición hacia vehículos eléctricos y autónomos, la interrupción en la producción ralentiza el avance hacia estos objetivos, lo que a su vez afecta la competitividad global de Estados Unidos frente a China y Europa, que están apostando fuerte por la electromovilidad. En Washington, la Casa Blanca ha incrementado la presión sobre el Congreso para aprobar paquetes de estímulo dirigidos específicamente a la industria manufacturera y a la reconversión ecológica de plantas y empleos. Sin embargo, la polarización política y las disputas presupuestarias han ralentizado estos esfuerzos, generando preocupación entre líderes empresariales y trabajadores que ven cómo la crisis se prolonga sin señales claras de solución. La opinión pública, por su parte, está dividida. Mientras sectores conservadores respaldan las políticas de Trump y su énfasis en proteger la industria nacional, una parte creciente de la población exige un enfoque más pragmático y colaborativo, que incluya cooperación internacional y una mayor inversión en educación y capacitación para preparar a la fuerza laboral para el futuro tecnológico. Por último, los expertos advierten que, sin una respuesta coordinada y efectiva, la crisis podría sentar un precedente peligroso, alentando a otras industrias a adoptar posturas defensivas y aumentar la fragmentación económica, lo que pondría en riesgo la estabilidad del mercado interno y la posición de Estados Unidos como líder industrial mundial. La atención está ahora puesta en los próximos movimientos de Ford, el gobierno y los actores clave que deberán actuar para mitigar los efectos y evitar un daño prolongado al tejido económico del país. La paralización total de Ford en Estados Unidos marca un momento crítico que podría redefinir no solo el futuro de la industria automotriz, sino también el rumbo económico y político del país. Las repercusiones inmediatas ya están generando tensiones laborales, políticas y comerciales, mientras el mundo observa atento cómo se desarrolla esta crisis sin precedentes. En Radar de Poder seguiremos muy de cerca cada nuevo detalle de esta situación, analizando las implicaciones y los movimientos de los principales actores involucrados. No olvides suscribirte para mantenerte informado con el análisis más completo y actualizado sobre esta y otras noticias que impactan directamente en el poder y la economía global. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Si te pareció útil este análisis, comparte y déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en Radar de Poder, donde desglosamos el poder detrás de las noticias. Hasta la próxima.